vamos a comenzar entonces revisando los ejercicios de la clase pasada que se quedaron pendientes, en donde teníamos que hacer la simplificación de la función. Pues estas funciones finalmente pues se pueden, digamos, pueden representar la respuesta de un circuito. Entonces simplificar la función es equivalente a simplificar el circuito, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer este ejercicio número 5, y el día de hoy vamos a ver otro método que es un poquito más directo. Probablemente les va a resultar más simple, bueno, dependiendo, pero finalmente tendremos que aprender los dos. Y el otro método pues también está, digamos, sustentado en los procedimientos que ya hemos trabajado, o en las propiedades. Bueno, vamos entonces a continuar. Para esta función lo que voy a hacer es digamos que voy a asociar en pares a la función, con la finalidad de que al asociar tengamos, digamos, algo en común. O sea, eso es lo importante, y aquello que se deba de factorizar tenga la forma de x más x', o puede ser y o z. Entonces voy a asociar términos que tengan algo en común y que tengan algo diferente, que sea que tenga esas características. Vamos a ver, por ejemplo, este x', y, z se podría asociar, por ejemplo, con este no, porque solamente habría un elemento en común, que sería x'. Podría asociarse con este tercero. Por ejemplo, podrían asociarse estos dos. La parte que es común es x', y, igual acá x', y la parte que queda tiene esa forma, z más z'. Veamos el segundo par, x', y', z'. Por ejemplo, en este caso podríamos asociarlos. Tienen en común la parte de x', y', esto es común, y la parte que cambia es z más z', entonces esa cantidad se va a poder reducir. Ok, entonces en la primera factorizo x', y, en el primer par, en los que tienen rojo, ¿okay? X', y. Entonces cuando factorizo x', y, lo que nos queda es lo siguiente: z más z'. Z más z'. ¿Ok? Ese ya es el primer par. Ahora vamos con el segundo. En este caso tendremos x', y' como factor común, y lo que queda entonces en el paréntesis es la suma de z' con z. Puedo poner z' más z o z más z'. El orden en este caso no importa, porque es conmutativa tanto la suma como el producto. Entonces, ¿qué es lo que obtenemos de cada uno de estos paréntesis? Z más z' es 1, nuevamente z más z' es 1, y al multiplicar por 1 x', y, pues simplemente nos queda x', y. Multiplicado por 1 más x', y' multiplicado por 1 nos da el mismo x', y'. Ahí está.
Entre estas dos cantidades también hay algo en común. Si se dan cuenta, esto que tienen en común es y'. Y además el resultado, digamos ya una vez factorizado, nos va a dar entre paréntesis la suma de y más y'. Entonces pues eso se va a poder simplificar muchísimo, porque la suma de y con y' pues vale 1. Entonces esto será x'. Y acá tenemos y más y'. Y esta cantidad vale 1. Todo esto vale 1. Por lo tanto, el resultado es x' por 1, que es justamente x'. Entonces, vean de esta función que tenemos aquí arriba, cómo llegamos a la simplificación que nos permite pues tener una respuesta mucho más, digamos, corta, más sencilla, que al final es la misma, o sea, representa la misma salida que la anterior. Pero imagínense que si ustedes construyen un circuito con todas estas cantidades como respuesta y compárenlo con un circuito en donde únicamente la respuesta es x'. Definitivamente este segundo pues es mucho más simple tanto de fabricar como pues en su interpretación, en su conexión y en el costo, ¿no? Entonces tendrían pues una verdadera simplificación, un verdadero ahorro, ¿de acuerdo? Muy bien. Okay, ahí ya pueden ver la pantalla de la foto de su compañero, todos. Sí. Muy bien. Vamos a ver entonces el procedimiento. Su compañero decidió simplificar. A ver, vamos a ver. En el... Este es algo interesante porque aparentemente da el mismo resultado, pero por ejemplo, aquí su compañero decidió factorizar x', y entonces el resultado de eso fue... Ahí se ve mejor, ¿no? Ajá. Entonces el resultado, es interesante ver los procedimientos, me gusta la retroalimentación. Entonces aquí factorizó x', y entonces le queda en el paréntesis yz más y'z'. En el otro caso factorizó también x' y le queda yz', o sea, lo que tienen en común es x', y lo que quedaría pues sería yz' más y'z'. Ahora, aquí la suma, escribiste que esta cantidad vale 1. ¿Qué propiedad estás usando para decir, digamos, para simplificar esta expresión a 1? La de, ¿cómo se llama? La de x' más x normal igual a 1, perdón. Ok, estás usando, digamos, esta propiedad, ¿no? X. Pero no sé si se puede usar así con dos variables. Se puede usar perfecto, solamente que en ese caso hay que hacer la siguiente consideración. Si aquí nosotros tenemos la siguiente cantidad, por ejemplo, el producto de y por z. Vamos a suponer que tienes y por z. Y, bueno, no necesito este paréntesis. Aquí tienes yz. Ay, no.
aquí tienes YZ y en el otro tienes, lo necesitas, o sea, necesitas esa misma cantidad, pero en conjugado. Entonces sí se puede simplificar, la respuesta es sí se puede simplificar, pero cuando toda la expresión está en el mismo, yo creo que lo hice con ustedes en la tablita. Está por ejemplo YZ, que es la misma cantidad, o sea que aquí haría el papel de X, complemento. Cuando está de esta forma, la respuesta en efecto es 1. Pero si tú tienes YZ cada una con su complemento, ese resultado no es YZ complemento. No es YZ complemento. Vamos a ver aquí, me parece que lo hice con ustedes en la clase pasada. Déjenme ver la tablita, aquí está. No lo hice con ustedes. Ok, vamos a hacerlo para que se convenzan de esta afirmación, y vale la pena invertir estos minutos para corregir, digamos, esto que estamos haciendo. Entonces, por supuesto que vale la pena. Vamos a tomar algunos minutos para ver que sí son diferentes. Ajá. Entonces vamos a hacer una tablita para dos variables. Necesito únicamente 4 renglones. Me queda un poquito grande, pero no importa. Ahora aquí vamos a poner XY. Y lo que quiero es construir el producto de Y por Z. Lo voy a construir aquí. Lo voy a construir aquí. Después voy a calcular YZ complemento. Ajá. Después voy a poner Y complemento, Z complemento. Y finalmente vamos a tener el producto de esas dos cantidades. Ok, entonces ¿está? No. Entonces vayan construyendo por favor la tabla con XY. Lo podemos dejar en las mismas variables para que sea más directo. Pongan YZ, y después forman los pares 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay, entonces aquí vamos a tener YZ. No importa qué nombre le ponga a las variables, puede ser XY si quiere. Ajá. Entonces aquí vamos a tener, aquí no. Y, Z. Ajá. Vamos a tener el par, por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Ahora vamos a tener acá el primero que dije, pues va a ser... Ok, vamos a hacer, no importa en qué orden, Y', Z' y el producto de esas dos aquí. Entonces escriban por favor el complemento que está indicado en cada una y luego vamos a hacer el producto. Aquí. Entonces, ¿cuál es Y'? Y', pues me tengo que fijar en esta columna. Aquí vale 1.
Aquí también vale 1. Aquí es 0. Y acá es 0. Z' me tengo que fijar en la segunda columna, que es 1, 0, 1 y 0. Y ahora vamos a construir el producto de Y' por Z'. Entonces vamos a hacer el producto. Lo voy a escribir en morado. 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0. Ahí está. Ahora, por otro lado, vamos a hacer el producto de X por Y en la siguiente casilla. Aquí vamos a hacer XY. No, perdón, YZ. Ajá. 0 por 0, 0. Vamos a poner en azul. 0. Ajá. 1 por 0, 0. 0 por 1, 0. Y 0 por 0, 0. No, a ver, esperen. ¿Qué estoy haciendo? Debo de tomar los productos de aquí, perdón. 0 por 0, 0. Ahí está. No sé por qué estaba viendo estos. 0 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. Ahí está. Ahora vamos a formar la última columna, que será el complemento de YZ. YZ complemento. Ahora vamos a fijarnos en esta columna. Vamos a escribirlo en morado. Entonces el complemento de 1, perdón, de esta. El complemento de 0 es 1. El complemento de 0 es 1. El complemento de 0 es 1 y el complemento de 1 es 0. Entonces comparen ahora las dos columnas. Esta. Y', Z'. Ajá. Compárenla con YZ'. Vamos a ver entonces que no son los mismos valores, ¿verdad? O sea, los valores que reproduce Y'Z' son diferentes a los que produce YZ'. En realidad, cuando nosotros podemos simplificar esas dos cantidades, es cuando, digamos que vamos a quitarle ahí la X. Vamos a escribir la simplificación así, mira. Es la función que tú quieras en X, Y, Z más toda esa misma función en complemento igual a 1. Entonces aquí puede haber una función más compleja, o sea, no solo una variable, sino puede haber un producto, puede haber una suma. Y si todo eso tiene paréntesis y tiene la comilla de complemento, significa que esta suma vale 1. Ajá. Pero si la comilla está en una porción, por ejemplo, en la primera parte más, o sea, a lo mejor está en cada una, pero no está como en el global, no se podría hacer la simplificación. Entonces aquí lo que tú tienes en esta suma es que ese complemento, si observas, está en cada una por separado. Y tú la requieres así, que esté en el global, o sea, en el producto global, que es todo esto. O sea, todo esto es nuestra nubecita, así. YZ, todo este YZ. Ahora sí, de ese es el complemento, para que se pueda simplificar. Porque esas dos cantidades pues no son la misma al simplificar. Pero la verdad es que aquí lo que vale es tu trabajo, ¿no? El que lo hayas intentado.
porque no esperaste a ver cuál era la solución, ¿no? O sea, intentaste y al final, a partir de eso, podemos hacer una corrección que de otro modo, a lo mejor tú llegas a la tarea o llegas al examen y haces esto. Si no lo expresas a tiempo, entonces vas a cometer un error. Entonces, qué bueno que lo hayas intentado y qué bueno que te hayas equivocado para corregir algo a tiempo. Muy bien, gracias por compartirnos tu solución. No, gracias a usted, profe. Aunque al final nos da el mismo resultado, entonces eso es el riesgo a veces, ¿no? De que nos dé el mismo resultado con el procedimiento que no es correcto. Muy bien, gracias. Muy bien, vamos a ver el siguiente. Sí, de nada. Vamos a ver el siguiente ejercicio, que es el número 6. Nada más déjenme localizarlo aquí. Y este es el ejercicio. Ay, no, ya estoy en los mapas de Karnoff, todavía no estamos en eso. 6. Ajá, ahí está, el número 6. ¿Cómo haríamos este ejercicio? ¿Cómo lo simplificaría? Tenemos 4 términos, también quizá podríamos asociar 2 y 2. ¿Cuáles se les ocurre que podríamos asociar? Podría ser Y', Z' de las primeras dos. Ajá, por ejemplo estos dos, este y este. Entre ellos hay algo en común, ¿verdad? Que es justamente Y', Z'. Ajá, entonces Y', Z' es lo que tienen en común. Y al factorizar nos queda la suma de X más X'. Ahí está. Y ahora de los siguientes, quizá también hay algo en común, ¿no? ¿Qué será eso común? Y' y Z. Y', Z. Ajá. Entonces aquí tenemos Y', Z. Y al factorizar nos queda X más X'. Entonces, esta cantidad, bueno, cada una de estas cantidades entre paréntesis se simplifica a 1. Ahí también se simplifica a 1. Y por un lado tenemos Y', Z', perdón. Por 1, pues nos queda el mismo Y', Z'. Y por otro lado también Y', Z. Ajá. Muy bien. Y ahí todavía podríamos hacer algo, ¿verdad? ¿Qué se les ocurre hacer para simplificar? Simplificar esas dos. Ajá. Podríamos factorizar, ¿verdad? Está un poquito lento el puntero. Muy bien, entonces aquí tendríamos Y' factorizando, nos queda entre paréntesis Z' más Z o Z más Z', como quieran. Recordemos que la suma es conmutativa. También el producto. Entonces esta cantidad se simplifica a 1.
Por lo tanto, el resultado es y'. Ajá, y igual, bueno, lo mismo que ocurre en la función anterior, se simplifica bastante. No todas se van a simplificar hasta un solo término. Ajá. Eso depende de cómo sea la función original, pero cuando es posible hacerlo, es mucho más eficiente trabajar con una función como la que tienen aquí que con toda esta enorme, ¿no? Al final va a dar la misma respuesta. Uh-huh. Entonces eso es lo importante. En este caso lo importante es lo que nos da como respuesta. ¿Okay? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren hacer un ejercicio más? ¿O vamos al siguiente tema? Ok, vamos al siguiente tema. Yo creo que moví aquí el micrófono y se desactivó. Bueno, vamos a retomar entonces. Decía que en el método que acabamos de estudiar para simplificar funciones booleanas, hemos usado las propiedades de la álgebra booleana. Por ejemplo, hemos usado la propiedad de idempotencia en suma, en producto, la de complementariedad, etc. Esas propiedades, en algunos casos, bueno, las sabemos manejar y todo, pero cuando las funciones son más extensas, son más complejas, esas propiedades a veces requieren de que hagamos una suma de un término que se encuentra ahí, pero que nos podría ayudar a hacer una simplificación, etc. Entonces, en este caso, los mapas de Karnoff nos van a permitir encontrar la simplificación de funciones booleanas a partir de un esquema que es mucho más sencillo para algunos casos. En algunos otros quizá no se vea tanto la simplificación porque son funciones más simples, pero para algunas que son más complejas, los mapas de Karnoff son realmente muy útiles. Una vez que los estudiemos y los practiquemos, difícilmente van a querer regresar al método anterior, pero los mapas de Karnoff tienen como fundamento las propiedades, eso es lo importante. Después pueden investigar un poquito sobre este autor, sobre este matemático, y verán que es muy interesante su trayectoria. Solamente me detengo un minuto para darle créditos al autor del libro de texto que estoy usando, un libro que me ha encantado y pues que voy a trabajar para este tema también. Déjenme aquí colocar algunas imágenes. Vamos a construir los mapas de Karnoff para funciones dependiendo por supuesto, del tamaño o del número de variables, más que del tamaño, del número de variables de la función. Que se ve aquí es un mapa de Karnoff general para una función de 2 variables. Entonces vamos a dibujar un cuadrado, vamos a dividirlo en 4 partes y en la columna vamos a colocar una de las variables, en este caso es x, x', y en la fila, en la parte superior, vamos a colocar y y y'. En cada casilla se muestra el producto de las variables que están, digamos, consideradas. En este caso sería x por y, aquí sería x por y', acá tenemos x' por y finalmente x' por y', ¿vale? Entonces primero es entender cómo se construye. Ahora vamos a el caso de un mapa para una función con 3 variables. Vamos a mostrarlo aquí. Ahí está. Tenemos 3 variables. ¿Cómo las vamos a distribuir? De la siguiente manera.
Primero tenemos una de esas dos variables, que en este caso es x, y tenemos las variables restantes, y y z. Ahora, entre y y z se van a ir combinando. Prácticamente aquí, en esta fila, tenemos estas 4 combinaciones. El producto de y por z, de y por z', de y' por z', aquí las dos tienen el complemento, y finalmente el complemento de y por z. Entonces aquí están distribuidas las 4, básicamente estas 4 estarían distribuidas aquí, con y y con z, por supuesto. Dentro de cada casilla, observen que se encuentra el producto x, y, z. Aquí tendríamos x, y, z' y así sucesivamente. Ahora, la pregunta es, ¿será que se deban de escribir de forma aleatoria? Es decir, que este producto pueda escribirlo de cualquier forma. A lo mejor aquí escribo yz y luego escribo y'z' y después y'z, etc. La respuesta es no. En esta en particular debo de tener un orden o un criterio para acomodarlas. Okay. Los productos deben de ser tales que exista algo en común entre las dos columnas adyacentes. Por ejemplo, ¿qué hay en común entre estos dos productos? Y. Exactamente, y. Muy bien. ¿Qué hay en común entre este producto y este otro? Z'. Z'. Y entre este y este otro. Y'. Y', muy bien. Muy bien, Y'. Ahora, veamos qué es lo que queda, que no es común. Si yo, por ejemplo, factorizo entre estos dos, factorizo Y', que es lo que ustedes ya me dijeron que tienen en común, al factorizar Y', vamos a suponer que estos dos están sumando, ¿no? Están sumando así. Entonces, al factorizar aquello que es común, que es Y, entre paréntesis me quedaría Z más Z'. De tal modo que Z más Z' se simplifica a 1. Entonces la suma de estas dos cantidades me da simplemente Y. Ahora veamos la otra pareja. Entre YZ' y Y'Z, ustedes ya lo dijeron muy bien, aquello que es común es Z'. Y si yo estuviese sumando solo estos dos, al factorizar Z' me quedaría entre paréntesis Y más Y'. Y esta cantidad se simplifica a 1, de tal manera que la suma de estas dos cantidades sería Z' únicamente. Y veamos el tercer caso. Si yo tuviese estas dos cantidades sumando, aquello que es común lo podría factorizar, me quedaría Y'. Y cuando yo lo factorice, entre paréntesis quedaría Z más Z', de tal forma que esto se convierte en 1, este paréntesis, y solo me queda Y' de esta suma. Por eso es que necesito que al escribir estas cantidades en las columnas, esa propiedad se cumpla, que tengan algo en común, pero que además que eso en común sea tal que se tenga la suma de una cantidad más su complemento, o sea, una de las variables más su complemento, ¿vale? Ahora, aquí no termina todo. Imagínense que ustedes recortan este cuadrado, este rectángulo, y unen este lado con este otro, así con pegamento. Entonces hay una pareja más que va a ser adyacente, que va a ser esta pareja con esta otra, bueno, la de arriba, para que, aquí me estoy adelantando un poquito, esta pareja con esta otra. Si ustedes unen este lado con este final, estas dos parejas van a quedar adyacentes.
entre ellas dos también hay algo en común. YZ, Y'Z. Z. Z, ¿verdad? Entonces, entre ellas dos, si ustedes estuvieran con una suma de Y'Z más YZ, aquello que es común, que es Z, se puede factorizar, y entre paréntesis les quedaría la suma de Y más Y', que se simplifica a 1 y por lo tanto únicamente quedaría Z como resultado. Entonces vean que en realidad este orden tiene una razón de ser, porque nos va a permitir encontrar términos que podemos simplificar con las propiedades que ya hemos trabajado, ¿no? Muy bien. Bueno, déjenme aquí colocar en una imagen el esquema ahora de esta tabla, pero como si estuviera ya doblado, que eso es lo que les mencionaba. Esta es la tabla anterior, pero doblada. Aquí se ve en el borde de unión cuáles son los que coinciden. Por ejemplo, de este lado coincide XYZ. Vean, aquí está el producto, o sea, este XYZ, ya multiplicado con X, por supuesto. Y del otro lado coincide con XYZ. La tienen aquí, XYZ. Ajá, es esta casilla. Aquí hay 1, 2, aquí es 3, 4 casillas, ¿no? Que son las que tenemos al frente. Nuevamente, en el otro borde, ahora tenemos X'YZ. X'YZ es el que está por detrás. Yo le pondría aquí línea punteada para decir que está por detrás. ¿Okay? Está por detrás. Y lo mismo que esta cantidad, esta está por detrás. Ajá. Es en el último cuadro que viene aquí. Es este. Ajá, estos dos. Entonces, X'YZ y X'Y'Z, aquí están. Los dos van a coincidir. ¿En qué coinciden? Bueno, en este caso ya con la multiplicación de X', el común sería X' por Z. Aquí, X' por Z. Y cuando factorizan X'Z les queda Y más Y', que son los que están acá sin circulito. Y entonces esa cantidad se simplifica a 1. El mapa de Karnoff nos va a permitir entonces identificar esos términos que podríamos simplificar usando las propiedades. Voy a escribir aquí una tabla. Déjenme nada más ver cuál ejercicio coloco primero. Lo que vamos a construir en un mapa de Karnoff serán los esquemas que ya vimos. Bueno, los esquemas que ya vimos son esquemas generales. Los que vamos a construir ahora pues ya son particulares de cada función. Y haremos nuestro mapa de Karnoff con unos y ceros. Bueno, no vamos a escribir ceros. Algunos autores escriben los ceros, pero este autor es un poquito más eficiente en ese sentido. Al final las casillas con ceros no las vamos a usar. Entonces voy a escribir aquí, por ejemplo, recordemos que para un mapa de dos variables, esta es una expresión en dos variables, tenemos X y X', y acá tenemos Y y Y'. Lo mismo que para esta función, tenemos XY y XX' y Y con Y'.
¿Qué vamos a escribir en la casilla, en las casillas? Bueno, vamos a ver qué términos están dentro de nuestra expresión. Para esta primera tenemos el producto de XY. XY viene aquí. Entonces, si ese producto está en la función, vamos a escribir el número 1. X'Y viene aquí. Ponemos un 1. X'Y' está acá. Entonces, ese es el mapa de Karnoff. Únicamente escribimos unos donde se encuentra el término que aparece en la función. Y la otra casilla la dejamos vacía. Repito, algunos autores trabajan 0 aquí, o sea, colocan 0 en donde no hay ese término, pero en realidad esas casillas no las vamos a usar para simplificar, entonces las podemos dejar simplemente vacías. Ahora vamos con la siguiente función, XY'. XY' está aquí, X'Y está acá. ¿Vale? Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora aprovechando ya este mapa? Bueno, lo primero que les voy a pedir es que me ayuden a simplificar la primera función. Entonces voy a comparar la manera en cómo se simplifica la función usando las propiedades y usando el mapa. Entonces vamos a escribir acá un ejercicio. Sí, se ve muy pequeño. Entonces vamos a simplificar primero usando las puras propiedades. Y luego vamos a comparar con el método, ya con la tabla, con el mapa de Karnoff. Vamos a hacerlo para esta primera función, que aquí no la tengo guardada. Entonces vamos a escribirla. F de XY igual a XY más X'Y más X'Y'. Ahí está. ¿Cómo harían la simplificación de esta función usando las propiedades que ya hemos trabajado? Uniendo las dos. ¿Uniendo cuál? Las dos últimas. Las dos últimas, muy bien. ¿Qué tienen en común las dos últimas? X'Y. X'Y, muy bien. Ok, XY más X'Y que multiplica a Y más Y'. Ahí está. Perfecto. Y ahora esta Y más Y' se convierte en 1 y nos da únicamente XY más X'Y. Esa es una expresión correcta, por supuesto. Ahora, ¿esta se podría simplificar todavía? ¿Esta expresión se podría simplificar todavía? No, creo que sí, ¿no? ¿Cómo la simplificarían? Con X y X', ¿no?
Ajá, ¿qué factorizarían? Estas dos cantidades ya no tienen nada en común. Es una expresión correcta y es equivalente a la función que tenemos. Digamos que esta es una de las opciones de simplificación. Aunque no es la única, es correcta porque la propiedad la usamos bien. Pero ya no podemos simplificar más, ¿no? A lo mejor así la función puede quedar, ¿ok? Vamos a dar una opción más. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, hasta aquí está bien. Vamos a proponer otra manera de simplificarla usando la suma, bueno, usando la propiedad de idempotencia. Podríamos hacer la suma de alguna cantidad que ya esté aquí para poder asociar. ¿Mande? A ver, si alguien tiene alguna sugerencia, podríamos hacer la suma. Podríamos hacer la suma de cualquiera de estas tres cantidades. La suma de x', y, ok, vamos a hacerla. Vamos a hacer la suma de x', y. Esta suma se puede hacer porque hay una propiedad que nos dice, ¿cómo se llama esa propiedad en la que estamos usando para decir que estas dos cantidades son la misma? O sea, esta y esta son la misma. Se llama idempotencia. En este caso es idempotencia en suma. ¿Recuerdan cómo se expresa la idempotencia en suma? X más X igual a X. Entonces, si yo sumo una cantidad que esté aquí mismo, la función no se va a alterar, porque al final estas dos se podrían simplificar a x', y, ¿vale? Muy bien, ahora, ya que tenemos esa suma, sugiéranme cómo asociarlas a estas funciones. La primera con la última. Ok, vamos a ver la primera con la última. Y entonces ya quedarían estas otras dos. Esta y esta. Muy bien, vamos a factorizar entonces de la primera con la última que hay en común. Ahí es y, ¿verdad? Exactamente. Entonces al factorizar nos queda x más x'. Ahí está. Más ahora de la segunda, tenemos del segundo par tenemos en común x'. Y al factorizar tenemos y más y'. Cada uno de estos sumando de estos binomios entre paréntesis nos da 1 y entonces nos queda y más x'. Definitivamente esta forma es la más simple, ¿no? O sea, es equivalente, igual que la anterior, pero ahora es más simple. Es solo la suma de y con el complemento de x. Entonces, esta forma va a ser más fácil de obtener a través del mapa de Karnoff. Vamos a indicarlo ahora. Entonces ya sabemos cómo hacerlo a través de las propiedades. Vamos a regresar al mapa de Karnoff. Ok, bueno, en el mapa o en los mapas de Karnoff, una vez que construyamos la tabla con las variables y los productos, vamos a construir rectángulos que contengan a los unos que son parte de esos productos. Esta construcción de rectángulos tiene restricciones y lo vamos a ir viendo sobre la marcha con diferentes ejercicios. Aquí
vamos a construir, por ejemplo, en este primer caso, un rectángulo, bueno, un bloque, ajá, de dos sumandos, ajá, en donde, si se dan cuenta, en la columna, estos dos sumandos tienen en común el valor que se encuentra justamente en la columna, que es y, porque es x por y x' por y. Ahora, en la fila también podemos formar un bloque, aquí, ajá, en el que tenemos en común pues justamente el valor que se encuentra en la fila, que es x', porque es el producto de x' por y de x' por y'. Ajá. Si se dan cuenta, esta cantidad que entrelaza a los dos fue justamente la que se sumó para que obtuviéramos la simplificación más, digamos, más reducida, ¿no? Y aunque aquí no aparecería, o sea, si yo sumo aquí xy, x'y y luego hago del otro x'y más x'y, ya son por x'y, perdón, ya son 4 términos. Aquí solo tengo 3, pero al sumar el cuarto término genero justamente esta intersección, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a leer entonces el mapa para realizar la simplificación? Okay. Una vez que ya construí mis grupos, lo que voy a hacer es lo siguiente. En las columnas, por tener siempre la variable con su complemento, esas se podrían simplificar y me va a quedar el valor de la columna, que en este caso es y. En la fila, por tener aquello en común que es el valor horizontal x', al factorizar tendría estos dos, y más y', que se simplifican a 1. Por lo tanto, el resultado sería únicamente el valor que se encuentra en el costado, que es y'. Ajá. Y lo pueden ver, o sea, aquí en la intersección van a tener y más, aquí sería más x'. Habrá algunos bloques que no se van a intersecar. Entonces ahí no vamos a tener sumas, sino vamos a tener resultados como productos. Entonces vean cómo coincide la respuesta con esta otra. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando formo bloques que podría ser, no sé, podría formar este bloque? Vamos a ver la respuesta aquí. XY más x'. Por ejemplo, ahí estaría formando este bloque. Fíjense, mi mapa se vería así. Este bloque en donde se simplifica a x'. Aquí está, a x'. Y este otro lo dejo solito. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Aunque no es la forma más reducida. Porque me quedaría x' más xy, que sería este otro. Sería equivalente, que es esto es lo que encontramos con la otra simplificación, en donde no sumamos ese término. Lo que sería equivalente a no incluir este otro 1. Pero el hecho de incluirlo nos permite simplificar más, porque entonces al incluirlo, estos dos, x y x' se simplifican y me da únicamente y. Ahora, veamos esta otra función. Observen cómo están estos unos. Están en diagonal. Los bloques se pueden formar únicamente de manera vertical u horizontal, pero no se pueden formar en diagonal. Ajá. Esto nos dice entonces de manera inmediata, cuando ustedes vean un mapa de Karnoff y vean elementos en diagonal, automáticamente lo que van a decir es: ya no se puede reducir más la función. O sea, ya no tienen que pensar más qué le puedo sumar o qué puedo asociar. Si ustedes lo ven en el mapa de Karnoff y está en diagonal, ahí automáticamente dicen, ya es la forma más simple. Ya no tienen nada en común esos términos. ¿Vale?
Entonces también nos sirve muchísimo en esos casos, ¿no? Ya no tenemos que pensarle más. ¿Ok? ¿Alguna pregunta aquí? Ok, entonces aquí ya tenemos la función. El objetivo ahora es comparar cómo se ve la solución usando las propiedades, que es todo esto que ya hemos hecho antes también, de la álgebra booleana, las propiedades de esa álgebra. Y ahora usando un mapa de Karnoff, aquí ya tenemos el mapa, vamos a llenarlo con los productos x, y, z'. Entonces tenemos x, y, z' está aquí. Vamos a ponerle aquí en color azul. X, y, z'. Ajá. ¿Qué más tenemos? X, y', z'. X, y', z' está acá. ¿Qué más tenemos? X', y, z'. Ahora, X', y, z' está aquí. Y finalmente tenemos X', y, z', que está acá. Ajá. Bueno, ahora aquí lo que vamos a hacer es construir un solo bloque. Los bloques que podemos construir son siempre, o deben de ser siempre, de una longitud que corresponda a 2 a la n, donde n es un número natural. Por ejemplo, podemos construir bloques de 2, de 4. O sea, aquí tendríamos 2, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4, 2 a la 3 es 8. No nos sirve, por ejemplo, tener un bloque con 3 casillas. Si aquí tienen 1, 1, 1, no nos sirve el bloque de 3 casillas, porque recordemos que aquello que es común ocurre entre pares, no entre ternas. Entonces, aunque tuviésemos, por ejemplo, acá un 1, no vamos a hacer esta casilla así grandota con 3, porque al final no hay nada en común entre los 3. Para simplificar, ¿no? O sea, podemos tener simplificación en parejas. En este caso vamos a formar un bloque con 4 elementos. Ahí está, un bloque con 4 elementos. Ajá. Y vamos a ir encontrando la simplificación de la siguiente manera. Déjenme hacer un esquema aprovechando el mapa. Y este esquema va a ser útil para cuando no recordemos qué es lo que se está simplificando. Esto ya lo habíamos hecho, pero ahora únicamente voy a escribir aquello que resultaría entre cada columna. Ya lo habíamos mencionado. Entre estas dos columnas, ¿qué quedaría al realizar la suma de estos dos productos? ¿Qué quedaría aquí? Y. Y, ajá, muy bien, Y, perfecto. Muy bien, entre estas dos, ¿qué quedaría? Z'. Z', muy bien. Entre estas dos, Y'. Y', muy bien. Y nos falta una. Vamos a ponerla en amarillo. ¿Qué sería? La voy a dibujar aquí a la mitad. Y aquí a la otra mitad. ¿Qué quedaría entre esas dos? Z. Z, muy bien. Z. No. Ajá, porque lo que es común es Z y se factoriza, queda Y más Y'. Entonces, aquí para la tabla que estamos trabajando, si observan entre estas dos, únicamente va a quedar, ¿qué cantidad va a quedar entre estas dos? Z'. Z'.
Vean el esquema. Son estas dos columnas que da Z'. Ajá. Entonces, esa Z' va a quedar tanto en X como en X'. De tal manera que Z' se va a poder factorizar y nos va a quedar la suma de Z' por, bueno, la suma de X más X'. Entonces, entre estas dos columnas, si simplifico, me queda X', pero por un lado está multiplicando a X y por otro lado está multiplicando a X'. Por lo tanto, cuando yo factorice Z', el resultado a la hora de factorizar me va a dar únicamente Z'. Ajá. Entonces, cuando tengo dos columnas adyacentes, esa variable va a desaparecer. O sea, aquí va a desaparecer X. Y cuando tengo, las tengo así de manera horizontal, pues ya vimos que desaparece una de ellas, la que no es común, y la que es común sobrevive. Entonces el resultado al final es Z' a la hora de simplificar, y vean cómo coincide con el desarrollo. Ahora, aquí lo hacemos asociando a las propiedades, pues porque estamos familiarizándonos con el método, pero después va a ser mucho más simple. O sea, ya no vamos a pensar mucho en qué se suma y qué se queda. Aquí, cuando vean un bloque, observen. ¿Qué me queda en la parte horizontal? Una variable. Y en la parte vertical no va a quedar nada. Si son dos bloques, si son dos, 1 y 2. Ajá. Porque eso siempre se van a simplificar. O sea, va a quedar un 1, pues, pero ya no va a tener efecto. Si, por ejemplo, fuese este bloque, vamos a suponer que es este bloque. ¿Cuál sería el resultado al sumar estos 4 términos? Y. Y, muy bien. Ajá. Si fuese todo este bloque, Y prima. perfecto. Ahora, hay un bloque que está separado ahorita, pero que podría estar unido, que son estas dos y estas dos finales. Recuerden del cilindro, cuando se une, estas dos quedan. Si yo sumo este y este otro más, o sea, los productos aquí de estas 4 casillas, ¿cuál sería el resultado al final? Z. Sí, muy bien. Z, perfecto. Bueno, no siempre vamos a formar bloques de 4, algunos van a ser solamente horizontales, pero se puede. Ok, vamos a hacer algunos ejercicios más. Denme un segundo. Muy bien. ¿Cuál sería la función entonces que está representada en este mapa de Karnoff? ¿Quién me quiere decir? X más Prima. Y prima. Ajá, XY más XY'. Muy bien. Perfecto. Ok, vamos a practicar con un par más. Para este otro mapa, ¿cuál sería la función? XY más X prima Y. Ajá, perfecto. XY más X''Y, muy bien. Ahí está.
Muy bien, para esta número 19. XY prima más X prima Y prima. Ajá, XY prima más... ¿Más qué? X prima. X prima Y. Ujú. Perfecto. Y para esta última, ajá, XY más X prima Y prima. muy bien. Observen que en el mapa resulta muy evidente, por ejemplo, en este caso que se encuentran en forma diagonal, que ya no puede haber más simplificación de esta función, o sea, de cada una de estas dos funciones. Ujú. Los bloques solamente los vamos a formar de manera horizontal o vertical, pero no en diagonal. En cambio, en estas otras sí. Por ejemplo, aquí podemos ver, vamos a aprovechar de una vez este mapa para hacer la simplificación, aunque no nos lo pide, ¿no? Pero que en este caso, al factorizar x, estas dos se convierten en 1 y el resultado es únicamente x. Muy bien. Para este par podemos formar este bloque de dos elementos y la simplificación en la forma vertical, estos dos se van, al sumarse se vuelven 1 porque este y se factoriza y simplemente nos queda y. Ajá, perfecto. Ajá. Muy bien. Para estos dos pues no podemos hacer ya nada más. Entonces vamos a hacer otro bloque de ejercicios. Ahora vamos a encontrar los mapas de Karnoff para las siguientes funciones. Entonces si quieren váyanlas escribiendo y ahorita vemos cuál es el mapa. Perdón, ya la quité. Maestra. Sí. Ah, ya escucha. Es que no escuchaba, Ah, perdón. perdón, es que estaba apenas ya colocando aquí la tablita. Sí, pero aquí sigo. Muy bien, entonces aquí déjenme guardar esta porque la vamos a usar y así ya la tengo en blanco. Perfecto. No. ¿Qué hice? Ya está. Ay, no. Sí, ya va. ¿Ya pueden ver ahí mi pantalla? Sí.
Sí, Pero no, ya sé, están viendo solo la foto, no están no están viendo todo. Espérenme. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, vamos a representar estas funciones en su mapa de Karnaugh. XY está aquí y XY' acá. ¿Ok? Muy bien. Ahora esto pues ya se ve. De hecho creo que es el ejercicio anterior, pero ahora planteado de forma inversa. Entonces ya no es tan difícil. Solamente colocamos ahí los unos. Entonces X'Y está aquí y XY' está acá. Entonces, si observan aquí en diagonal, se darán cuenta que esta función ya no la podemos simplificar más, ¿verdad? En cambio esta sí, de hecho esta ya la hicimos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? no, profe, creo que no. No. Muy bien. Pues ahora sí, vamos a lo nuestro. Vamos a realizar la simplificación a partir ya sea de la tabla o de la función. Y vamos a hacerlo con este primer par. Aquí, entonces vamos a escribir la instrucción. Simplifique las siguientes funciones booleanas usando el mapa de Karnaugh. Algunas de ellas, como la primera, ya están escritas en la forma de función. Algunas otras nos van a dar ya directamente el mapa, y pues solamente para repasar vamos a construir la función, pero solamente para repasar cómo se escribe, ¿ok? Entonces vamos a construir el mapa y a partir del mapa vamos a simplificar. Nuevamente es una función de dos variables. Aquí ya tenemos nuestro esquema. Vamos a escribir unos aquí en donde se encuentren los productos. XY es 1, XY' es 1, X'Y' está aquí, ¿ok? Entonces ahora, ¿cómo vamos a generar los bloques? Podríamos, por ejemplo, construir el primer bloque así. Y el otro lo podemos construir aquí. ¿Ok? Entonces, de estos dos bloques, ¿qué va a quedar? X más Y prima. Ok, sí, ok. De estos dos bloques va a quedar X y del vertical va a quedar Y'. O sea, de los dos verticales. De este queda X y de este par queda Y'. Entonces nos va a quedar X más Y'. Ahí está. Muy bien. ¿Alguna pregunta en este ejercicio? No. ¿No? Perfecto, vamos al siguiente. Ahora, en el siguiente ejercicio ya nos dan directamente la tabla, pero yo les voy a pedir que me ayuden a construir la función, solo para practicar, o sea, la función f de xy.
De hecho es f de x y z. Déjenme escribirla acá. Acá. Perdón, déjenme moverla. La voy a escribir arriba y mejor hago más grande el bloque. ¿Cuáles serían los términos en esta función f de x y z? A ver, díganme un primer término. X, Y, Z. Ajá, x, y, z, muy bien. X, Y, Z. Ajá, x, y, z', muy bien. X, Y, prima, Z. Ajá, x, y', z'. Y finalmente, aquí ya no me ocupo. Ajá. Es X, prima, Y, Z. perfecto, muy bien. X', Y', Z'. Esa es la función. Ajá. Ya está aquí plasmada en su mapa de Karnoff. Ahora lo que vamos a hacer es construir bloques. Fíjese, en este caso podríamos estar tentados a construir un bloque con 3, pero recordemos que no se puede simplificar en 3 porque las partes que son común ocurre únicamente entre 2. Entonces aquí puedo construir, por ejemplo, este primer bloque que tiene 2, este otro bloque que tiene 2, aunque no se traslapan, pero pues no hay ningún problema. Si los traslapo ya no podría simplificar. ¿Qué quedaría de este primer bloque horizontal? X. Ok, queda X, pero recordemos que de este par queda una de las dos variables. ¿Cuál es? Y. Y. Por lo tanto, nos va a quedar el producto de X por Y. Ajá, porque son 3 variables, entonces X por Y. Ahora, de este bloque, en donde existe en común X', Z' en los dos, se puede factorizar y nos queda X más X'. De este bloque que queda, ahora sí. Y, Z. Y prima, Y', Z'. Ajá. Y', Z'. Muy bien. Y ya, ahí terminamos. Esa es la simplificación que estamos buscando. ¿Ok? Entonces vean cómo es muy rápido hacerlo con el mapa. Bueno, a mí me parece muy rápido y creo que por eso es el... bueno, en general sí es mucho más eficiente este método. Ajá. Vamos con otro más. Este. Ay. ¿Qué pasa? Aquí está. Ok. Voy a escribir como lo hice antes, la función, solo para practicar cómo es que se van identificando los distintos sumandos. Entonces ayúdenme por favor a escribir esta función. X, Y, X, Y, Z. Z. Muy bien, Ay, perdón, mamá. muy bien. El siguiente. Sería X prima, Y, Z. Muy bien. Después sería X prima, Y, Z prima. Ajá. Ay, se me pasó ahí una prima. Después X prima,
Y prima, Z prima. Ok, ajá, el que tiene las tres. X prima, Y prima, Z prima. Muy bien. Perfecto. Ya tenemos la función. Bueno, ya está plasmada, de hecho, en el mapa de Karnoff. Vamos a dibujar nuestras regiones. Entonces aquí tendríamos el primer bloque con 2. Acá el segundo. No podemos reunir a los tres, recordemos. Entonces, ¿qué nos quedaría de ese primer bloque vertical? XY. YZ. YZ, sí. Si el bloque es vertical, estos dos se van a convertir en uno y solo queda este. Hay bloques que son horizontales, bueno, como en este caso, y ahí sí quedaría una de las variables en la parte superior. Pero cuando es solo una y abarca los dos, solo nos quedan las dos variables, Y y Z. Ajá. Ahora, ¿qué quedaría de este segundo bloque horizontal? X prima, Z prima. Sí. X prima. Y recordemos que de estos dos se obtiene Z prima. Entonces X prima, Z prima. Pueden referirse a la tablita que hicimos hace rato con las llavecitas aquí en pares. Muy bien. ¿Va quedando más claro el método? Sí. Un poquito. Muy bien. Ok, vamos con el siguiente. No, el siguiente ya lo hicimos, me parece que nos daba el bloque en medio. Creo que este ya lo hicimos, a ver. Sí, ¿verdad? Lo hicimos en el ejemplo. Sí, nos daba un bloque de 4. De 4, el bloque de 4 central. Entonces este ya lo hicimos. Vamos a escribir otro más que no hayamos hecho. 27. A ver, vamos a ver este. Ajá. Vamos a hacer este, por favor, y me dicen su respuesta. Y si pueden compartirme pantalla, mucho mejor. Ahora, esto también se puede hacer para funciones, por ejemplo, bueno, en general cualquier función booleana se podría hacer también para 4 funciones de 4 variables. Si alguien ya tiene la respuesta, nos la puede compartir, nada más díganme para que quite mi pantalla. ¿Alguien ya tiene su respuesta? Creo que yo, maestra. ¿Sí? Sí. Muy bien, entonces déjame... Muy bien, bueno, vamos a ver entonces la solución de Mauro. Y sí, en efecto, de la primera columna te queda YZ y de la segunda Y''Z. Solamente, o sea, lo que hiciste está bien, aunque todavía se puede hacer una reducción más. Ay, ya la vi. Ajá, ¿te acuerdas cuál es? A ver, tú dime. Termina en Z, ¿no? Sí, sí, en Z. Ajá, porque se unen los dos bloques. O sea, se une Sí. el bloque y es justamente que formas un bloque de 4 y justamente terminarías en Z. Muy bien, pero está muy bien. Gracias. Sí. Ay.
Muy bien, entonces así como lo hizo Mauro, es correcto, solamente faltaría esa simplificación. R' Z. Entonces tenemos 2 con X y 2 con X'. Ajá. Solamente faltó esa simplificación, entonces el resultado final es Z. Y vean que es mucho más eficiente el método, ¿no? Definitivamente se ve pues que fue creado de una manera muy muy creativa. La base finalmente son las propiedades y no podríamos brincar desde el inicio hasta la tabla porque no sabríamos la razón por la que se pueden hacer esas simplificaciones. Entonces por eso es que fue importante primero ver el método con las propiedades y después trabajar este método de Karnoff. Ahorita solo me acordé de un detalle. Alguien en una clase, no sé si en su grupo o en el otro grupo, me preguntaba si puede usar, en vez de la coma aquí, en vez de usar por ejemplo Z', usar Z con la barra, que es como la notación que están trabajando en su otra clase. Y sí, las dos notaciones son equivalentes. Ajá. Entonces cualquiera de las dos puede usarse. Yo me estoy guiándome en el texto del que hablé al inicio y el autor usa una de esas dos, que es esta comilla, pero pueden usar la barra en la parte superior y tiene el mismo significado, es la porta not o el complemento. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo tenía duda en... Bueno, es que me confundió eso de la Z que se simplificaba. Ah, ok. Vamos a ver. Este bloque lo podemos ver junto. O sea, aquí está separado, pero lo podríamos ver junto y quizás sería más fácil. Entonces aquí tenemos X, X', y lo voy a escribir junto. Mira, lo voy a poner acá, YZ, y acá tendré X', Z. Y acá tengo los unos. Estoy usando solamente una porción de todo el mapa, ¿no? Pero esto me va a ayudar a simplificar. Estos dos están unidos, recordando que aquí lo coloqué en una, aquí. Ajá. El mapa en realidad lo vemos plano, pero, ajá, exactamente, pero en realidad está así en un cilindro en 3 dimensiones. Entonces estos dos bloques que estamos juntando tienen algo en común, que en este caso son XY, y al factorizar tendrían Y y Y', que nos da 1. Entonces aquí yo lo que hice para que quede más claro es que construí este bloquecito de 4 ya como si yo pegara estos dos extremos. Y en efecto, lo que hay en común en la parte superior, que es Z, te va a dejar únicamente al valor de Z. Entre ellos dos te va a quedar Z. Si tú tuvieras un solo bloque, imagina que no tienes 4, sino únicamente tienes 2. Si tú solamente tienes este bloque YZ con X y X', te quedaría YZ, como lo vimos en algunos anteriores. Pero cuando tienes... No, perdón, así no. Acá. Vamos a suponer que tu bloque está así, perdón. ¿Okay? Si tú tienes, por ejemplo, entre estos dos te queda Z y solamente tienes una fila, te quedaría X, ¿no? Entonces te quedaría X por Z. Pero cuando tienes justamente las dos filas, que en este caso ocurre,
tienes otra fila también con z, con z solito, o sea, con z que te quedó de la simplificación de estos dos, pero este está multiplicando a x'. Entonces, cuando tú reduces estos dos, lo común es z. Y al factorizar, te queda x más x'. Y el resultado será solo z. Ahora, tú no tienes que hacer esto cada vez, pues si no vas a decirme, bueno, voy a regresar a la simplificación como antes. No, solamente cuando veas en línea, o sea, así en vertical, tú sabes que las variables se van a cancelar, se van a volver 1. Cuando veas en horizontal, tú sabes que también eso que se factoriza te va a dar 1. Entonces, si aquí se cancela la x y aquí se cancela la y con la y', solo te va a quedar z, que es la única que no cambia aquí. Si te das cuenta, acá fue y', esa se va a volver 1. X se va a volver 1. Entonces, la única que no va a cambiar es la z. Por ejemplo, vamos a hacer un caso. Tú dime cuál sería la respuesta. Si ahora cambio de bloque. Bueno, hace rato hicimos otro bloque, pero vamos a practicarlo con este último. Ok. Vamos a suponer que ahora tu bloque de 4 queda aquí. 1, 1, 1, 1. ¿Cuál sería? Si alguno de ustedes ya saben la respuesta, vamos a dejar que su compañero responda para que practique, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ahora es este bloque, acá entre estos dos te daría únicamente, ¿cuál te daría? La y'. Exactamente, y'. Pero esa, al tenerla multiplicando con x en los dos casos, estos dos se van a volver 1 y solamente te va a quedar y'. Ajá. Sí, ya. Quedó más claro. Ajá. Si no tienes un bloque de 4, si solamente son 2, si tienes únicamente 2, por ejemplo, con aquí te va a quedar igual y', pero en este caso te va a quedar multiplicado por x, porque esta x' no tiene nada, entonces esta no se va a poder simplificar. Entonces, si tuvieras la suma de estas dos cantidades, te quedaría x por y'. Ajá. Sí. ¿Un poco mejor? Sí, más claro. Ok. Perfecto, pues entonces puedes practicar. Ahora vamos a hacer la última y ya nos vamos. Con ese mismo bloque, ya no tienen que escribir nada, te se los mando. Si en tu mapa tuvieses, y creo que ya lo hicimos, pero vamos a repasarlo. Si en tu mapa tuvieras 1, 1, 1, 1, ¿cuál sería el resultado de la suma de esos 4? Sería y, ¿no? Sí, muy bien. Ajá, exacto. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues nos vemos la siguiente. No. Déjenme darles una.